Open your newspaper any day of the week and you will find a report from somewhere in the world of someone being imprisoned, tortured or executed because his opinions or religion are unacceptable to his government. There are several million such people in prison, by no means all of them behind the iron and bamboo curtains, and their numbers are growing. The newspaper reader feels a sickening sense of impotence. Yet if these feelings of disgust all over the world could be united into common action, something effective could be done. 10 años después de que Peter Benenson lanzara la primera acción de Amnistía Internacional, una madre en México recibió apoyo de la organización para liberar a su hijo encarcelado injustamente. Estuvo 3 años en la cárcel y cuando él salió, que se fue a Canadá y que ahí ya lo querían regresar a México, entonces él habló al grupo de Amnistía que lo había adoptado como prisionero de conciencia y de ahí se fueron todos, fueron varios al aeropuerto, pusieron la fianza que necesitaban para que se quedara y cuando él regresó a los 3 meses, yo estaba muy agradecida con Amnistía y entonces pues, lo primero que hice fue escribir a Londres para decirles que quería yo formar pues, un grupo, porque pues, éramos 5 personas las que nos interesaban, medio se interesaban por Amnistía. Así fue como se encendió una vela en México, una vela que sigue encendida. Así fue el inicio de Amnistía Internacional en México. Trabajábamos básicamente en grupos. La oficina era muy pequeñita, entonces todo el trabajo lo hacíamos en los grupos. Y teníamos un expediente, adoptábamos un preso de conciencia y hacíamos cartas. Trabajábamos por un país, pero no por el nuestro. Trabajábamos por casos de otros países, mientras que en Noruega, Irlanda, Londres trabajaban por casos de México y vaya que tenían mucho trabajo, ¿no? Cada grupo tenía un asignado, trabajaba por un país. Yo recuerdo que el grupo 2 trabajaba por Guatemala y nosotros trabajábamos por Cuba. Cada quien en su grupo cuando se reunía revisaba las actualizaciones de ese caso, escribíamos a las autoridades del país correspondiente y nos actualizábamos de lo que estaba pasando en Amnistía. Durante años escribimos cartas y alzamos nuestra voz por personas que vivían al otro lado del mundo. Pues sabíamos que allá afuera había miles de personas que velaban por nosotras, por nosotros. Imagínate que estábamos en la época de los faxes, las llamadas por teléfono, entonces evidentemente el activismo que hacíamos pues era un poco distinto a lo que se hace ahora. Estamos hablando que eran 2 cuartitos súper chiquitos, solamente cabían 2 escritorios y 6 sillas en uno de los cubículos. Cuando había reunión de comité directivo, había que hacerlo en el pasillo porque no cabíamos. No hay que no hayamos hecho. Nuestro activismo era muy comprometido, de verdad. Sí, trabajábamos mucho. Y por supuesto, cualquier marcha o plantón que los otros grupos o la oficina misma planteara, siempre estábamos ahí. No fallábamos. La membresía de la sección, no pasábamos de ser unas 150 personas en todo el país. El activismo lo hacíamos mediante visitas a centros de reunión, a plazas públicas, íbamos a universidades, íbamos a iglesias. Nos contestaban, por supuesto, por correo. Tengo aquí, por ejemplo, una respuesta. Esta es del 95. Es el South African Police Service. Agradeciéndome mi fax del 11 de abril del 95, donde digo que estoy muy preocupada por el señor Becky Nutuli y ponen que saben de la situación y que van a tomar nuestras preocupaciones en consideración, ¿no? Y firma el comisionado de la policía de Sudáfrica.
Por supuesto, nosotros fotocopiábamos esto y se lo mandábamos al Secretariado Internacional. El trabajo era muy intenso, pero la organización te podría decir que era muy casera, ¿no? Y naturalmente lo que queríamos todos es que dejara de ser una sección, entre comillas, casera, una sección pequeña, para tener mucho más impacto nacional. La idea fue salir de la oficina, salir de nuestros grupos, ir a la calle, invitar gente. Sacamos nuestra lotería con los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sacamos nuestra memoria con los derechos para niños de preescolar, ¿no? Juego. Y a propósito, el diseño tiene 2 animalitos diferentes porque todos somos diferentes pero iguales. Poco a poco la oficina creció, tuvimos oportunidad de rentar un espacio más grande que a su vez nos permitió que los activistas de Amnistía, la membresía, acudiera a la oficina y ese también se volviera un lugar de encuentro en donde pudieran hacer reuniones, capacitaciones, donde pudieran recoger sus materiales. Amnistía hizo contacto con comunidades indígenas, monitoreando violaciones graves a derechos humanos como hostigamiento, tortura y desaparición forzada. Tengo contacto con Amnistía Internacional desde 1982. Trabajábamos en varias comunidades de Chiapas, acompañando el proceso de cooperativas de café, de miel, principalmente de textiles. Y pues teníamos contacto con las comunidades. Y ahí es donde ellos se nos acercaban y nos planteaban toda la situación en la que estaban viviendo las comunidades de represión, ¿no? Y en 83, pues gracias a Amnistía Internacional, yo estaba desaparecida y Amnistía Internacional sacó varias acciones urgentes y gracias a eso, con la presión internacional, me liberaron. I have this pain here in my chest. It has been 5 years, but still, I can't get used to the situation. I know other families suffer like this, but if their husband has committed a crime and it has been proved and he is sent to prison, then it's easier to deal with. But I can't accept it because my husband is innocent. Leticia Gallardo's husband is Jose Francisco, a much decorated brigadier general in the Mexican army. Like his family, the international human rights world have no doubt at all that he is innocent. But the army have decided that he is guilty of corruption and theft. They have sentenced him to 28 years and 8 months in prison. En el año de 1993, como parte de su tesis de maestría, propuso la necesidad en México de crear un ombudsman militar. Y ese artículo que fue publicado en la revista Foro causó mucha molestia en el alto mando. Tan es así que le llamaron para que se desdijera de lo que había escrito, cosa que no hizo. El ejército estaba muy enojado porque no quería que se ventilara nada. Entonces, mi papá hizo una crítica severa en ese artículo y por esa razón lo acusaron de difamación, calumnias e injurias en contra del ejército mexicano y lo encarcelaron. Quienes estamos dispuestos a defender los derechos humanos debemos comprometer nuestra vida y nuestra libertad. Logramos hacer una visita de Amnistía Internacional en un contexto en donde no era muy usual que entraran organizaciones de derechos humanos como Amnistía a verlo. Finalmente, en el 2002, ya en conjunto, haciendo una sinergia, diferentes instituciones como son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, el presidente de México, en aquel entonces Vicente Fox, emitió un decreto para mi liberación por acumulación de penas.
Nos tocó estar el día de su liberación y creo que eso también generó un vínculo entre él, su familia, la gente de Amnistía Internacional, los activistas que siempre estuvimos apoyando su caso. Nosotros recibimos 32,000 cartas más o menos de 20 y tantos países del mundo. Y cartas de niños, de jóvenes, en donde le deseaban a mi padre, a la familia, que siguiéramos luchando, que no nos dobláramos. Y pues eso nos alimentaba el corazón y el espíritu. Disfrutábamos con el corazón trabajar por otros países, pero sabíamos que el nuestro nos necesitaba más que nunca. Esta mañana estarán acompañándonos miembros de Amnistía Internacional. Están en México preparando un documental sobre las tareas de defensa de los derechos humanos. Siempre ha habido esta parte democrática de la organización en la que se analizaban diferentes propuestas y una de ellas era la que se hiciera el trabajo del propio país. Y finalmente se logró y con eso se abrió un horizonte para que no solamente activistas dentro de Amnistía, sino que otras organizaciones también, de alguna manera yo creo que eso abrió a que hubiera como más trabajo. Entendieron que no hay otra manera de trabajar, ¿no? Que la inseguridad y la injusticia la vivimos todos los días siendo no miembros de Amnistía. Y a partir de que fue levantado ese confinamiento al trabajo de prohibido en tu propio país, la sección creció y fue mucho más relevante. Logramos ese respaldo internacional que es tan importante, que ofrece Amnistía. Por eso la acción nacional e internacional es tan importante, porque permite a las personas directamente afectadas por las violaciones sentir esa solidaridad desde lejos y desde cerca, y muchas veces les alienta a seguir con su lucha por la justicia. La violencia que inició en Ciudad Juárez desde 1993 se extiende a la ciudad de Chihuahua. Nuestras hijas ya no están, no porque pertenecieran a hogares desintegrados, como el gobierno ha tratado de decirlo muchas veces, lo ha dicho. No están ya con nosotros por un gobierno corrupto, inepto, incompetente y cómplice que hemos tenido en Chihuahua. ¿Muertes intolerables? Es el informe que puso sobre la mesa la violencia de género a la que se enfrenta México. Con este informe decidimos que no pararíamos hasta que se erradique la violencia en el país. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de familiares de víctimas en Chihuahua, se dio a la tarea de investigar a conciencia mediante testimonios, visitas, entrevistas, y se dio cuenta de que sí había un método, había una línea de crímenes encaminados a las mujeres, atacar a mujeres. Y el primer informe de Amnistía de estos años causó furor, no nada más en la República Mexicana, sino en todo el mundo. El gobierno de México, no nada más el local, sino el gobierno federal, empezó a verse bombardeado de cartas y de solicitudes que venían de todo el mundo, y no le quedó más que investigar el asunto. Entonces eso fue muy importante, causó mucho impacto en México. Cientos y cientos de cartas de Amnistía Internacional, cajas llenas, que no entendemos el idioma, pero cuando lo abrimos y vemos que hay alguien del otro lado del mar, del otro lado del mundo apoyándonos, decimos no estamos solas. Amnistía Internacional global y local se convirtió en un referente por los derechos de las mujeres. De hecho, esa campaña para evitar la violencia contra las mujeres no ha parado. Queremos que vivan las mujeres. Por
ejemplo, yo con el caso de Carla ha sido una parte esencial y el activismo que hacen es fundamental. ¿Por qué? Porque llega hasta los rincones menos deseados y el Estado sabe perfectamente que Amnistía no es una asociación que lucra con cosas, sino que va hacia lo que nosotros buscamos, hacia una justicia. A pesar de que Amnistía llevaba décadas trabajando el tema de desapariciones forzadas en México, a partir del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, el tema más que nunca se volvió prioritario para el movimiento a nivel local e internacional. Creo que sí logramos ayudar a que se destrabaran algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, hicimos muchísimo trabajo de cara a la Ley General en materia de desaparición y eso fue muy coordinado con la sección que hacía todo el trabajo de incidencia y el secretariado que hacía todo el análisis técnico de los artículos que se iban proponiendo. Se lograron procesos de reparación. Creo que fue, poco a poco se va construyendo. No es demasiado de cara al tamaño de la crisis, pero siempre es mejor, ¿no? Una injusticia menos es algo bueno. Estamos aquí para defender estas causas, para defender el cambio en la vida de las personas que tanto decimos y que está también en nuestra misión, nuestra visión, un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. A lo largo de su historia, Amnistía Internacional ha trabajado en diferentes temas relacionados con las fuerzas de seguridad y violaciones de derechos humanos, que independientemente del contexto en México, han perdurado en el tiempo. Se lograron acelerar varios procesos para la liberación de personas injustamente presas. El caso de José Adrián, por ejemplo, un niño maya que sufrió tortura. Que limpie mi nombre donde me pusieron en su lista de ahí, que no vuelva a pasar otro niño. El caso de Enrique Guerrero, que estuvo privado de la libertad en violación a sus derechos y al derecho internacional durante varios años. Yo fui reprimido como parte de una política del régimen de Peña Nieto para reprimir a los activistas, a los luchadores sociales, para demostrar que la protesta social estaba prohibida. En ese contexto es que unimos esfuerzos, hermanamos lazos con Amnistía Internacional, con ayuda de sus 2 informes en los cuales documentó mi caso y bueno, esto generó presión, nos cobijó, también nos protegió. Amnistía Internacional llegó en el momento en el que reprimieron a la población accionando sus armas. En mi caso tuve 2 heridas de bala. El acompañamiento y acuerpamiento de Amnistía siempre estuvo ahí. Quiero seguir trabajando por el bien de mi comunidad, quiero seguir trabajando por el bien de mi municipio, de mi estado y de mi país. Y eso es lo que pido únicamente, justicia y libertad. Defender los derechos humanos no es tan romántico como uno pensaría, de ayudar al prójimo. No, es enfrentarse a estructuras de poder. La defensa de la tierra y el territorio es un tema fundamental para el futuro de nuestro planeta. Hemos sido testigos de cientos de injusticias, violaciones de derechos e incluso asesinatos dentro de nuestro país. La urgente protección a las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente es una prioridad dentro del movimiento. He estado en la campaña Valiente, que defendía la tierra, el territorio y el medio ambiente, y mi experiencia en esa campaña ha sido la más fructífera, creo que en toda mi vida. Fue muy importante para mí darme cuenta de que había que defender y proteger el medio ambiente, la tierra y a las personas que cuidaban de ese territorio que al final, aunque a veces no lo tenemos de manera cerca, pues existe y hay que voltear a ver ese territorio que se debe de proteger. Como defensores y defensoras y como activistas de Amnistía, estamos llevando una luz a los lugares donde todavía hay oscuridad. Decidimos transformar el dolor en esperanza. La esperanza en lucha por un mundo mejor. Gracias por 50 años de lucha. Gracias por levantar tu voz por las que no pueden. Gracias por construir un mundo mejor.
porque el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. El mantener viva la llama de la defensa de los derechos humanos. Así, el lema de Amnistía Internacional a mí me encanta, ¿no? Eso de que en la oscuridad profunda tú puedas encender una luz, eso es, para mí eso representa. Siento que siempre se permanece como esa luz encendida, esa velita que al final siempre nos motiva a seguir día con día, paso con paso, acción con acción. El trabajo que hace Amnistía Internacional y que seguirá haciendo, como lo dice su propio lema, pues nos permite dar luz en aquellas problemáticas oscuras sobre violaciones a derechos humanos que siguen persistiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Estos acompañamientos que son como escudos para nosotros y una luz que se expande para poder focalizar los casos, ¿no? Creo que pues no en vano ese símbolo de la luz, de la vela de Amnistía es muy paradigmática, porque precisamente es que llegue la luz donde hay una oscuridad por la violencia. Ha sido muy interesante ver el desarrollo de Amnistía a lo largo de los años y ver cómo gente nueva con otras perspectivas se va integrando y cómo las nuevas generaciones cambian los matices y el enfoque del trabajo, lo cual es fantástico. Que entre Amnistía, el que no entre Amnistía, todos los jóvenes que actúen, que trabajen, que exijan el respeto a la ley, a los derechos humanos y no dejen hacer que lo hagan otros, los más experimentados, los más viejos, los que han tenido algún problema de sufrimiento porque le han hecho algo. Entonces, que luchen para que eso no se repita, para que tengamos un mundo mejor. Como defensores y defensoras y como activistas de Amnistía, estamos llevando una luz a los lugares donde todavía hay oscuridad. Ese mensaje que se está mandando a todo el mundo de que somos muchas personas luchando por lo mismo en todo el mundo, creo que eso es es muy, muy fuerte, es muy poderoso, es importante. Siento que siempre se permanece como esa luz encendida, esa velita que al final siempre nos motiva a seguir día con día, paso con paso, acción con acción. Felicitar a Amnistía Internacional por su 50 aniversario, desearle mucha rebeldía, mucha necedad, mucho desengaño y una pizca de imprudencia. Y que sigan luchando por todas y cada una. Ahora sí que, porque con ustedes nos sentimos fuertes. Mil gracias. Se los agradezco infinitamente.